Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reaviva en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en nuestro mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy tenemos a la doctora María Pilar Acín, que es médico anestesista, se preocupa de atender lo que es el problema del dolor y nos va a dar la charla. No, que me he callado, que no lo veo. Dar esperanza en la tristeza. Dar esperanza en la tristeza. Entonces, si ya la conocéis, yo creo casi todas, la dejamos que nos diga ella lo que nos tiene que decir. Vale. Bueno, en principio pensaba hablar sin altavoz. Ya está. Pero no te oía. ¿Me oís? Pues ponte aquí el ordenador o qué. Bueno, que voy a gritar. No os preocupéis que me oís porque voy a gritar, ¿vale? Lo primero de todo, muchísimas gracias a toda la pastoral sanitaria, a la hermana Rosa María, que siempre cuenta conmigo, a todos vosotros que os ocupáis y os preocupáis de nuestros pacientes enfermos de las parroquias y de ayudar todo lo que podéis, que eso es una labor fundamental. Yo siempre digo que si en algún momento estoy en esa situación, pues me gustaría que gente como vosotros viniera a atenderme, a ayudarme en la parroquia o en donde sea. Bien. Gracias también, pues, no solo a la hermana Rosa María, sino a todos vosotros por estar aquí, porque sin vosotros no tendría esto ningún sentido. Bien, vamos a empezar con una frase que dice: hemos nacido para hacer amable el mundo con nuestra presencia. Esto es fundamental. Hemos venido para algo y cada uno tiene que buscar, digamos, su camino para cumplir lo que hemos venido a hacer y lo que hemos venido a conseguir, ¿vale? Bien, pues la charla es dar esperanza en la tristeza y la tristeza todos sabemos perfectamente lo que es una emoción que todos hemos sentido, no una vez, sino muchas veces, que activa el proceso psicológico que nos permite superar pues, pérdidas de personas queridas, situaciones que nos ponen en un determinado compromiso o momentos de profunda tristeza que por una situación u otra se dan a lo largo de nuestra vida. Bien, eso opuesta a la alegría. ¿Qué pasaría si no existiera la tristeza? Pues tiene que existir la tristeza, porque si no sabemos lo que es la tristeza, no vamos a valorar lo que es la alegría. Si no sabemos lo que es la esperanza, no podemos valorar la desesperanza. Si nosotros nunca hubiéramos hecho nada en nuestra vida, no valoraríamos las vacaciones, porque estaríamos toda la vida de vacaciones. Si no supiéramos lo que es el mal, no valoraríamos el bien. Y así sucesivamente podríamos ir con todos los adjetivos contrarios que tenemos en nuestra gramática, que son muchos. Entonces, nuestra situación de vida es un poco ambivalente. Tenemos situaciones que nosotros consideramos buenas o positivas que se contrarrestan
con las situaciones que nosotros consideramos malas o negativas. Y ahí, en ese equilibrio, en esa situación de vida agridulce en la que nos desenvolvemos todos, hay que ir, digamos, nadando, a veces a favor de la corriente, a veces contra corriente. Bien. Hay una vez que leí que cuando a John Lennon, uno de los componentes de los Beatles, cuando era niño le preguntaron ¿qué quieres ser de mayor o qué querrás ser de mayor? Él contestó, creo que sin pestañear ni un momento, y yo quiero ser feliz. Entonces, yo cuando leí eso, la verdad es que me impactó, porque digo, vaya respuesta inteligente. Desde luego a mí no se me habría ocurrido, porque, bueno, siendo como él era y dónde llegó, bueno, pues podría haber dicho, pues yo quiero ser un compositor famoso, o quiero ser famoso, o quiero llegar a tener relevancia en el mundo, en la vida, o quiero llegar a ser rico, o quiero... No, él dijo ser feliz, no dijo ni cómo lo iba a conseguir, ni por medio de qué, pero quiero ser feliz. Bien. No sé si lo hemos comentado alguna vez, puede que sí en charlas anteriores, que mucha gente ya me habéis oído en otras ocasiones. Ser feliz es una opción personal. Es una opción personal. La felicidad siempre va de dentro a fuera, nunca jamás de fuera a dentro. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces determinamos el intentar ser feliz pues, a muchos condicionantes externos a nosotros, pues que que nos puede tocar la lotería de Navidad, nos encantaría a todos, ¿no? O que nuestro hijo encuentre trabajo, o que mi hija o mi hijo encuentre una pareja que le haga feliz, o que determinado miembro de nuestra familia encuentre la salud si está enfermo, o miles y miles de cosas que no dependen de nosotros, que son externas a nosotros. Y pensamos que si esas situaciones se van a solucionar, entonces nosotros seremos felices, pero eso no es así. La felicidad es un estado en el que nosotros debemos de estar y proyectarla y enfocarla hacia todas las cosas que nos vienen de fuera, que muchas son agradables y nos ayudan con esa felicidad, pero otras son, digamos que adversas, que nosotros consideramos negativas en esto. Por eso pongo que la tristeza y la desgracia están ahí para nuestro crecimiento. Cuando hay un problema en la vida, tenemos dos opciones. Una, hundirnos en nuestra tristeza, nuestro problema, y esto solo me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Y cómo voy a salir de esto? Y bueno, ¿verdad? O salir de ahí y hacernos más fuertes, más valientes, más luchadores y conseguir lo que nosotros queremos, que para eso estamos ahí. Porque la peor tristeza es la que no podemos explicar. Cuando estás triste, ¿por qué? Pues no sé, estoy triste, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? No sé, no me da. Eso es muy triste, eso es muy triste. Bien, si yo os preguntara a los que estáis aquí, ¿cómo te gustaría vivir? ¿Cómo os gustaría vivir? Bueno, ¿cómo? Pues bien, está genial conformarse como está. Bien, yo pongo sin problemas. Claro, a todos nos gustaría vivir sin problemas, pero como hemos dicho, los problemas son parte de la vida, ¿no? Y tienen que pasar cosas adversas, como hemos dicho. Hace ya bastantes años, en Estados Unidos, una editorial editó un periódico en el que solo se publicaran buenas noticias. Esto seguro que me lo habéis oído contar alguna vez, porque lo repito muchas veces. Bien, fue un fracaso absoluto, porque a los pocos meses tuvo que cerrar porque no lo vendían nada, no se vendía. No, las buenas noticias a la gente no le interesaban. ¿Por qué es eso? Pues porque los seres humanos somos así. Nos atrapa mucho más el morbo de la mala noticia que la buena noticia. Y nos engancha mucho más la mala noticia que la buena noticia. Si yo voy por la calle y me encuentro con alguien conocido y tengo bueno, pues muy buenas noticias, porque en realidad la mayoría de la gente tenemos buenas noticias, pero podemos tener un problema. ¿Qué tal estás? Nunca le preguntamos, nunca le decimos, pues mira, todo muy bien. No, ay, pues es que tengo un problema porque mi madre, mi hermano, mi hijo, mi vecino, no, solo
nos fijamos solo no, o nos centramos sobre todo en lo negativo, en lugar de ver que lo negativo es una entre otras muchísimas cosas que tenemos positivas, porque somos realmente privilegiados. Bien, vivir sin problemas es complicado porque muchas veces los problemas incluso nos los buscamos nosotros mismos cuando no los tenemos. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahora un problema del tipo que sea y me pasa lo que ha pasado en Valencia, imaginaros mi problema donde se queda, pasa a la nada absoluta, eso pasa a no tiene ya absolutamente ninguna importancia. Entonces, muchas veces acarreamos problemas que no deben de ser problemas porque no son importantes. Luego también muchas veces en la vida nos ha pasado que nos preocupamos mucho por una cosa y estamos ahí, bueno, le damos vueltas y vueltas y luego dices, pero ¿para qué me preocuparía tanto si luego se ha resuelto por sí sola, ¿no? Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, pues uno tiene que aprender a vivir aceptando que no es dueño ni de lo que tiene ni de su vida. Bien, ejemplo más claro que el de Valencia y más reciente, imposible, o que el de la residencia de nuestros ancianos de aquí del barrio este. No somos dueños de nada. En 5 minutos nos cambia el panorama de vida de una forma tremenda, tremenda. Imaginaros no tener nada, nada, quedarnos sin nada. Ya ni casa, ni esos recuerdos a los que tenemos tanto apego, sin trabajo, sin nuestro negocio. Bien, esto pasa y ha pasado en muchos momentos y en muchas ocasiones. Bien, por supuesto, tampoco somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de nuestra vida porque nuestra vida no depende de nosotros. Es verdad que tenemos que cuidarla, es verdad que debemos de ser responsables con nuestra vida, pero no somos dueños de nada. Bien, pues como hemos dicho, la tristeza es una reacción emocional ante la pérdida o situación adversa que nos supera. ¿Qué quiere decir? Bueno, la tristeza es una reacción normal. Cuando hemos tenido pues, una pérdida de un ser querido o lo de Valencia, ¿no? Es que eso te pone triste porque realmente yo veía las imágenes en la televisión y me daba la sensación de que me faltaba el aire para respirar porque es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque esa tristeza que ellos tienen, tú la compartes porque tú te ves reflejado en ellos, porque lo que les ha pasado a ellos nos puede pasar a nosotros dentro de 5 minutos y entonces nos vemos reflejados en esa tristeza. Y eso nos ayuda a empatizar con toda esta gente en este momento o con otras personas que están pasando un momento triste en su vida. La empatía es ponernos en el lugar de esas personas que están sufriendo y sentir nosotros, participar de esa tristeza con ellas, sentir nosotros un poco lo que ellos están sintiendo. Eso nos ayuda a crear redes de apoyo y de consuelo y eso desde luego en la desgracia de Valencia no lo hemos podido ver más y mejor, porque cómo se ha volcado la gente, cómo ha colaborado todo el mundo de todas las edades, cada uno como ha podido, y siguen colaborando. Y eso nos tiene que ayudar a recuperar la fe en el ser humano, porque a veces la perdemos, porque es verdad que el mundo a veces nos parece que está muy perdido, pero luego cuando ves que pasan cosas de estas y que la gente reacciona tan súper bien, pues como que te reconforta en decir, bueno, hay muchísima gente buena, afortunadamente, aunque no se ve. ¿Por qué? Porque hace mucho más ruido un árbol creciendo, o menos ruido un árbol creciendo que un bosque cayendo. Entonces, eso es muy importante. Bien, no importa lo que nos ocurra en la vida, porque siempre tenemos capacidad de elegir nuestra reacción.
Los problemas de los que hablábamos que nos pueden causar tristeza o desconfort o cualquier otra situación de estas, siempre van a estar ahí, siempre van a estar ahí. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el truco? Pues reaccionar nosotros de una determinada manera u otra a esos problemas. Primero de todo, aceptarlos. Segundo de todo, intentar superarlos, afrontarlos y manos a la obra para seguir en ese ritmo de que la vida sigue y que los problemas nos afectan, evidentemente, pero no nos hacen un estruendo demasiado grande. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a aceptarlos y a enfocarlos y a superarlos y a afrontarlos. Bien, es una emoción primaria junto con la ira, el temor, la felicidad, el enfado, la sorpresa y el disgusto, pero a la vez es una emoción útil, aunque sea dolorosa, porque es el punto de arranque de la aceptación de una realidad que nos daña, y es lo que estamos diciendo, ¿vale? Porque la negatividad nunca es la mejor manera de hacer frente a una situación. Yo a veces digo, ¿no? Si nosotros estamos en un pozo, porque hemos caído en un tropiezo en nuestra vida, estamos en un pozo, tenemos dos soluciones. Si empezamos a cavar para hundirnos cada vez más, la solución no es la ideal, pero si nosotros empezamos a intentar hacer escaloncitos para salir del hoyo, pues es lo que más lógicamente nos va a ayudar. Y por eso hay que tener siempre una actitud positiva, nunca negativa. Porque el sufrimiento se debe a la falta de aceptación de la realidad, pero la realidad está ahí. Y la realidad insiste e insiste en seguir ahí. Y los que tenemos que cambiar son nosotros, porque la realidad ahí sigue. Entonces debemos de transformar ese sufrimiento en aceptación y en paz. Bien, ¿cómo se manifiesta la tristeza? Bien, hay varias maneras de manifestarla. A nivel físico, con el llanto, con el retardo psicomotor, cuando estamos muy tristes, bueno, es que nos cuesta levantarnos de la cama, nos cuesta salir a hacer algún recao, nos cuesta todo porque estamos imbuidos en esa tristeza profunda. Con el rostro abatido, el rostro de tristeza todos lo conocemos y lo hemos tenido, falta de apetito también y problemas de sueño, porque muchas veces cuando estás muy preocupado o muy triste por algo no puedes ni conciliar el sueño. Bien. Cuando estemos tristes o lloramos, en nuestro sistema nervioso se produce un aumento de glucosa y de oxígeno en el cerebro. Aumenta la frecuencia respiratoria y 10 minutos de llanto producen un agotamiento tremendo en el cerebro y eso seguro que lo habéis experimentado alguna vez. Cuando estás un ratito llorando, luego te quedas absolutamente agotado, te quedas desahogado y te quedas mejor porque has liberado esa tensión tan arraigada que tenemos, pero produce mucho agotamiento porque digamos que es un conjunto de desgaste de nuestra persona y de nuestra mente importante. En algo tan pequeño como una lágrima cabe algo tan grande como un sentimiento. Por eso, cuando vemos llorar a alguien, como que nos invita a implicarnos con esa persona, a intentar consolarla, a intentar que se desahogue con nosotros, si es que hay posibilidad, digamos, a mostrar esa empatía de la que hablábamos antes con ella y decir, pues estoy aquí contigo, te acompaño, te ayudo en lo que pueda, etc. Otra manera de manifestar la tristeza, hemos dicho a nivel físico, a nivel mental, que encontramos una focalización de la atención en la situación problemática. Tenemos ese problema y no pensamos en otra cosa, estamos todo el rato. Nuestra mente, que es como una hormigonera, está todo el rato en funcionamiento con ruido y no centramos nuestra atención más que en ese problema.
Y eso nos hace tener problemas de concentración. Si tenemos que hacer otra cosa, no nos podemos concentrar porque estamos solamente pensando en nuestro problema. Y tenemos muchos pensamientos inútiles sobre la situación y que intentas ahí darle y darle y darle, pero no sales de la situación. Entras en un bucle, en una espiral que no te soluciona nada. Bien, Gilbrand decía que con frecuencia las personalidades más fuertes están cubiertas de cicatrices. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la gente que ha sufrido mucho y ha cicatrizado es gente muy curtida, con más cualidades que los que han sufrido menos. ¿Por qué? Porque se han aprendido a superar a sí mismos de una manera. Dicen que la vida es los esfuerzos que cuesta. Cuantos más esfuerzos haces por superarte, por superar todo ese tipo de situaciones, se supone que en mejor situación estás. A eso se refiere con estas cicatrices. Y por último, la tristeza también se manifiesta a nivel conductual. Entonces la persona se encuentra desmotivada para realizar las tareas cotidianas y actividades sociales. Es un poco lo que hemos dicho antes, porque estás todo el rato pensando en tu problema. Nos aislamos para iniciar un proceso de gestión de la emoción. Y entonces ya, pues poco a poco vamos pensando en pensamientos alternativos, en cómo se puede solucionar y en reorganizar las conductas y adaptarnos a la nueva realidad. Eso pasa mucho, por ejemplo, pues cuando estamos muy tristes porque fallece o perdemos a un ser querido. Claro, tienes que replantearte toda una estructura de vida nueva y adaptarte a esa nueva situación que te ha aparecido. Es una nueva realidad. Bien, cada uno a lo largo de la vida somos potencialmente heridos o potencialmente socorredores. Quiero decir que todos tenemos momentos de tristeza y las hemos sufrido, todos sabemos lo que es, y todos hemos tenido o tenemos y seguiremos teniendo momentos en los que socorremos a personas que tienen tristeza. Entonces, por eso es una situación que todos comprendemos perfectamente, porque todos la hemos sufrido y todos podemos estar en un punto o en otro. Y muy importante, al hilo de esto que estamos diciendo antes, debemos limpiar el mundo y no contaminarlo con pensamientos y mensajes negativos, porque ya hay bastantes mensajes negativos. Lo del periódico que os contaba antes, por mucho que nos atraigan, hay que pensar en positivo. Bien, ahora hemos visto las causas de la tristeza, pero, bueno, pues todas estas que hemos hablado, pero en profundidad, ¿qué hay más allá detrás de todos estos problemas que nos causan tristeza? Pues en el fondo nuestra existencia va ligada a la presencia de la fragilidad, el sufrimiento y la muerte, que son tres situaciones que están siempre a nuestro alrededor, porque todos sabemos que somos frágiles, sabemos que hay sufrimiento, todos hemos sufrido y sufriremos, y desde luego la muerte, que todos sabemos que la tenemos seguro. De manera que nos vemos atrapados por la provisionalidad de todos los bienes y seguridades. No tenemos seguro nada, absolutamente nada, nada, ¿vale? Que se lo digan a los de Valencia. El límite y la vulnerabilidad del cuerpo. Somos tremendamente vulnerables, ¿vale? La dependencia de Dios, por supuesto, y de los demás, y la pérdida de facultades físicas y mentales. Imaginaros cuando nos tienen que cuidar, nos tienen que lavar, cambiarnos el pañal, nos puede tocar a todos, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y eso es un plus de la tristeza. Digamos que estas cosas, conforme nos vamos haciendo mayores, laten en nuestro interior. Es decir, ¿qué pasará cuando yo sea mayor, no?
te empiezas a acordar de tus mayores, de gente que has conocido, de problemas que han tenido, ya no te digo pues, si han tenido algún tipo de demencia, todas esas cosas. Y bueno, en definitiva, la finitud y la temporalidad de todo lo que está, de nuestra y de todos los de alrededor. Y esta frase a mí me encanta porque dice, puedes quejarte porque las rosas tienen espinas, pero puedes alegrarte porque las espinas tienen rosas. Pues, bien, la diferencia entre la tristeza y la depresión, pues bueno, la tristeza es una emoción que nos afecta con relativa frecuencia, pero que con el tiempo se va disipando y desaparece, porque es una tristeza reactiva a un problema que tenemos puntual. ¿Vale? Sin embargo, la depresión ya es una patología relacionada con la salud mental que afecta nuestro estado de ánimo y que engloba cambios de muchas dimensiones, impacta en nuestro funcionamiento diario. Entonces, que una persona esté puntualmente triste puede tener un pelo de depresión, pero es diferente a lo que es una depresión en toda regla. Porque a la sombra del sufrimiento emana siempre la fuerza de la esperanza. ¿Qué pasa? Que cuando estamos tristes o pasa algo siempre decimos, bueno, esto pasará y el futuro algo bueno nos traerá, ¿no? Entonces eso nos ayuda a tener un rayo de luz y esto nos despierta la esperanza, que es de lo que vamos a hablar enseguida. Bien, eso, a la sombra del sufrimiento emana la fuerza de la esperanza. Bien, y ahora, ¿qué es la esperanza? Pues es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. ¿Vale? Pero, claro, la esperanza unas veces se cumple y otras no. Bueno, yo puedo tener esperanza de que la lotería de Navidad me va a tocar, pero luego no me toca. ¿Y qué pasa? Pues caigo en la tristeza. Puedo caer en la tristeza, ¿no? Bien, lo de la lotería es una chorrada, pero sí que es verdad que a veces tenemos esperanza en que sucedan cosas que luego no suceden y eso, digamos que nos hace ponernos tristes, nos frustra de alguna manera, porque no nos gusta, ¿no? La esperanza es un principio de vida, sin esperanza no se puede vivir y es una de las cualidades fundamentales para dar aliento en nuestras situaciones difíciles. La necesitamos, porque cuando estamos en una situación difícil pensamos que esa situación va a terminar, se va a solucionar, va a cambiar y que esa esperanza nos mantiene vivos. Porque el más terrible de los sentimientos es tener la esperanza perdida. Esto lo decía García Lorca, y es verdad, vivir sin esperanza, como os decía, no se puede. Y bien, ahora la pregunta de Millán. Entonces, ¿la esperanza es algo bueno o es malo? Porque claro, si yo estoy esperando en la vida cosas que luego no se cumplen, pues claro, ya no me gusta. Bien, pues el peor momento aparece cuando tú esperas algo que no llega, ¿no? Pues estás esperando que, bueno, nosotros porque ya no estamos en esa edad, ¿no? Pero cuando éramos jóvenes, que me den un trabajo o que nuestro hijo lo consiga y va y no se lo dan. Bueno, pues ahí, ahora pues vaya, pues ahora ya, a ver qué hacemos. Bueno, pues es fácil establecer una relación entre la esperanza y el dolor si esa esperanza no se cumple. Porque sin esperanza no habría desilusión, no nos habríamos hecho unas ilusiones, con lo cual ya no nos desilusionaríamos. Pero la vida sin esperanza sería más estable y más pacífica, pues no. Porque en general la esperanza es beneficiosa para nuestro bienestar, porque es necesaria. Nos anima a perseverar, aunque nos enfrentemos a contratiempos, pero esa esperanza nos hace superarlos. Y las personas esperanzadas tienen más probabilidades de considerar las dificultades como desafíos en lugar de amenazas, ¿vale? Y esto es lo que nos hace crecer, esto es lo que decíamos antes, que nos ayuda a crecer y a superarnos cada vez y a ser mejores cada vez. Así, si nosotros tenemos esta esperanza y este concepto de no considerarlo como una amenaza, los contratiempos son menos estresantes y menos agotadores. Bien, las
Personas con altos niveles de esperanza tienen mayor sentido de la autoeficacia, es decir, son gente mucho más resolutiva, todo les viene bien, no ven problemas en casi nada. Bueno, conocéis gente, todos conocemos gente de ese tipo, gente que no se le pone nada por en medio, que dicen, bueno, es que da igual lo que pase, pueden con todo. Tienen mayor capacidad de superar los obstáculos en su camino hacia el éxito, se ha asociado con una mejor salud mental y bienestar social, y es la tendencia a ver las cosas deseables como posibles. Los orientales dicen que cada pensamiento emite un deseo, ¿vale? Y ese deseo, si es positivo, hay muchas más probabilidades de que se cumpla, y si es negativo, también tiene muchas más probabilidades de que sea negativo, ¿vale? Cada pensamiento emite un deseo, positivo o negativo. Bien, pues esto está basado en eso. Si los pensamientos son positivos, hay gente que es positiva y todo le sale bien, y si no le sale bien, como no le dan importancia, no pasa nada, todo sale bien y todo va bien. Y entonces es gente que siempre tira y tira y tira y tira del carro. Y dices, ¿pero dónde saca la fuerza? Pues la tienen, porque la tienen dentro. Es que es la mejor manera de enfocar las cosas. Pues sufrimos y está pasando igual. Pues. Exactamente. Bien, el ánimo es el que debe de cambiar, no el cielo bajo el que se vive. Es lo mismo que os estamos diciendo todo el rato. Lo mismo. Nuestro ánimo es el que debe de enfocar los problemas de una determinada manera, pase lo que pase. Es que pongo las fotos porque son bonitas, me parecen bonitas. Bien, entonces la esperanza consiste en transformar el dolor en amor, a través de la curación de la mente y del corazón, por supuesto a través de la fe, sobre todo para los que somos creyentes, y a través de gestos de solidaridad y perdón. Muy importante, lo que hablábamos antes de la solidaridad, el perdón. Muy importante también que nos perdonemos a nosotros mismos, porque muchas veces estamos siempre y perdonamos a los demás, pero hay que perdonarse a sí mismo para salir a flote. Muy importante. Porque la solidaridad nos hace más fuertes por esa unión. Somos todos uno. Todos vamos a intentar superar esa situación. Si ahora nos referimos a lo de Valencia una vez más, todos vamos a luchar para conseguir lo mismo, y esa unión, esa solidaridad nos hace más fuertes a todos y a cada uno de nosotros. Porque el amor es el poder adquisitivo de la felicidad. El amor es el poder adquisitivo de la felicidad. Es imposible ser feliz sin amar, y es imposible amar mucho y no ser feliz. Y como os decía antes, ser feliz es un asunto personal, o lo elegimos o no lo elegimos. Bien, ¿por qué es importante tener esperanza? Porque es el motor que nos da fuerzas y optimismo para luchar cada día. Cada día tenemos que esperar que ese día se nos va a dar bien, que vamos a conseguir pues las metas que tengamos, que vamos a lograr estar aquí en el mundo y vivir al máximo lo que tengamos que vivir en ese momento, y es una disposición interna para actuar a favor de lo que puedes hacer cuando existen las condiciones. Es decir, pues eso, si yo quiero que me toque la lotería Navidad y no compro, pues difícil. Claro, tienes que intentar que existan unas condiciones razonables para que esa esperanza pueda llegar o hacerse realidad. La esperanza puede ser una poderosa fuente de motivación. De hecho, es una fuente de motivación, porque es lo que nos obliga a superarnos cada día, porque nosotros esperamos tener cada día, tener
una vida más llena, más plena, una vida interior más rica. El conseguir esa felicidad de la que estábamos hablando, el dormir tranquilos, el tener esa autosatisfacción de decir, pues hoy he tenido un día pleno, he podido hacer esto que quería hacer, he intentado lo otro aunque no lo he conseguido, pero lo he intentado, pues eso ya es mucho, eso ya es mucho. La esperanza también puede ayudarnos a encontrar sentido y propósito de la vida, el sentido y el propósito de la vida. ¿Qué esperamos de la vida? ¿Qué esperamos de la vida? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces o que nos deberíamos de hacer. O también, primero, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperan los de alrededor de nosotros también? ¿Vale? Pero lo más importante es qué esperamos nosotros de nuestra vida. Si nosotros estamos satisfechos con nuestra vida, es muy posible que los de alrededor también lo estén, porque tú estás en paz contigo mismo. Bien, nos sentimos más interesados en el mundo, porque somos más generosos, tenemos esperanza en un mundo mejor, tenemos ese crecimiento de la vida interior y tenemos esa sensación de plenitud, de que somos parte de un mundo inmenso, grandioso y de una obra que es el universo, que es perfecta. Y nosotros somos parte muy importante de eso, aunque nos veamos pequeñitos. Y esa sensación de plenitud es muy importante, tener esperanza para conseguirla. Y luego la esperanza es una fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante, como hemos dicho antes. ¿Qué implica tener esperanza? Bueno, pues tener paciencia, porque claro, nosotros a veces insistimos, pero las cosas no llegan con la rapidez que nosotros queremos. Hay que tener energía, implica tener energía, vivacidad, conciencia y razón. Porque la verdadera esperanza es la que proviene de Dios. Él la creó, Dios creó la esperanza. Por eso nosotros, si participamos de ese amor de Dios y nos unimos a la esperanza de toda la gente que piensa como nosotros, tenemos un poder mucho más infinito, mucho más grande. La sabiduría humana unida a recursos espirituales ayudan a dar un sentido más profundo a nuestro camino, a integrar sabiamente los diversos momentos de nuestra vida y a aprender del pasado. Todo esto es lo que nos ayuda la esperanza y todo esto es lo que nos implica tener esperanza. Y ahora, por dar una pincelada de lo que es la esperanza y la espiritualidad. Bien, ya sabéis que nuestro ser se compone de tres partes: el cuerpo, que todos sabemos lo que es, y no vamos a entrar en detalles, pero que va tremendamente unido a la mente, que es esa hormigonera de la que hablábamos antes, que está en marcha las 24 horas del día y que no nos deja vivir porque está machacándonos continuamente y que en muchas ocasiones no la podemos parar, la mente que nos controla y que tenemos que intentar controlar nosotros a nuestra mente, no al revés, y el espíritu, las tres partes, cuerpo, mente y espíritu. Bien, ¿qué es el espíritu? Es nuestra espiritualidad. El fracaso de un mundo súper tecnificado genera una inmensa necesidad de espiritualidad. Llega un momento que mucha gente se acaba preguntando, ¿pero qué sentido tiene todo esto? Porque en un mundo tan material como en el que vivimos, que lo único que interesa, que ya lo he dicho muchas veces, el dinero, el poder, la fama, el lujo, todas esas cosas que no llenan, aunque ayudan, en muchas cosas ayudan. Yo no voy a hablar mal del dinero porque no es que sea importante, es que es imprescindible para vivir, ¿vale? Pero a veces le damos demasiada importancia al dinero, lo consideramos prioritario. Entonces hace que vivamos en un mundo con menos valores, como más insensible, más vacío, ¿no? Entonces ahí está nuestra espiritualidad, que es la que nos tiene que alertizar de todos estos problemas.
porque es difícil calmar los miedos y las angustias recurriendo solo a los fármacos y a la medicina. El consuelo espiritual puede aliviar ese dolor que la ciencia no es capaz de controlar. Dicen que uno de los motivos por lo que haya tantísimas depresiones, que ya sabéis que es la enfermedad del progreso, un país cuanto más progreso tiene, más depresiones hay. ¿Por qué? Pues porque seguramente la gente se siente más insatisfecha de no poder alcanzar todo lo que ve a su alrededor, pero no lo puede alcanzar. Dicen que uno de los problemas es que haya desaparecido la confesión, aunque os parezca mentira. Bien, ¿por qué? Pues porque el consuelo espiritual de encontrarte contigo mismo, de poder desahogarte con alguien, como eso en parte no es que haya desaparecido, ha desaparecido para mucha gente, hace que ahí haya un vacío que la gente no sabe llenar o no sabe cómo llenar, ¿vale? Entonces, las heridas de la vida nos obligan a revisar nuestra escala de valores y despiertan la dimensión interior. No hace mucho hablaba con un cartujo que bueno, como ahora muchas comunidades religiosas es gente mayor, y los cartujos tienen una vida, bueno, pues yo creo que medianamente dura, pero bueno, y le preguntaba por las vocaciones y tal, y me dijo, uy, últimamente han entrenado un montón de gente joven que son arquitectos, ingenieros, médicos, que han dejado su vida porque no les llena y han buscado, bueno, pues eso, una dimensión interior porque no la han podido encontrar en el mundo. Bueno, pues también puede ser un hándicap. Bien, vamos a hablar dos cosas sobre la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo, ¿vale? ¿Qué es lo inmaterial? Es lo que no es material, como os decía antes, lo que no se puede ver, es lo metafísico, lo que está más allá de la física, es nuestra vida interior. Es un camino de desarrollo interior con la práctica religiosa, con la meditación, con la oración o con la contemplación de la naturaleza. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar lo perfecto que es un árbol? ¿Lo perfecta que es una flor? ¿Lo perfectos que somos los humanos? Bien, contemplar la naturaleza es una maravilla. Y no olvidemos que Dios está en cada flor, porque la ha hecho Él. Dios está en cada arco iris, en cada estrella, en el murmullo del viento, en el calor del sol, en la perfección extraordinaria de cada copo de nieve, en la majestad del vuelo de las águilas, en las espigas del campo, en el valor de los leones, en la sabiduría de los ancianos, en la inmensidad y profundidad del océano, pero sobre todo Dios está en nosotros. No olvidemos nunca que Dios está en nosotros. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Somos como pequeños trocitos de Dios y participamos de su amor y de todo lo suyo. Y Él quiere que participemos en eso. Entonces, cada vez que veamos una flor o una perfección de estas tan bonitas que dices, pero ¿quién ha podido hacer esto tan perfecto? El universo es perfecto, es una armonía perfecta. Bien, pues nosotros somos parte de esa armonía. Y Dios está en nosotros, igual que está en todas partes. Bien, la espiritualidad también está relacionada con sentimientos que decías, con nuestra relación con Dios, con la sensación de paz, de esa paz interior que hablaba antes, con el propósito y sentido de la vida y con la relación que tenemos con los demás, muy importante. Y es la espiritualidad la posesión de valores del alma que son valores altruistas, humanistas, personales, divinos y afectivos, que son los que nos conducen a un crecimiento espiritual. Bien, todo esto que os he contado es lo que yo creo. Desde luego, yo os lo cuento porque yo lo tengo que aprender también. No creáis que todo esto que os he encontrado, yo aquí lo hago perfectamente, ni muchísimo menos. Dicen que enseñar es aprender 2 veces. Bueno, pues yo tengo que enseñar muchísimas más porque tengo que aprender miles de cosas de todo esto que os he contado.
Es posible que no estéis de acuerdo, no pasa nada, ahora lo podemos comentar, porque hay que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Precisamente para eso cada uno tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Esta es la forma que tengo yo y así os la cuento, pero no tiene por qué ser la verdadera, ni la real, ni la que está por encima de las demás. Entonces, bueno, pues ahora ya, si queréis, gracias por todo, si queréis comentamos alguna de las cosas que hemos hablado, si queréis añadir, yo os lo agradecería, porque así yo también aprendo, porque claro, lo que yo os he contado ya me lo sé, pero si vosotros me contáis algo, pues lo voy a aprender. Y eso, y si queréis hacer alguna pregunta o que yo penséis que os puedo resolver, pues estaré encantada. No lo has dejado tan claro todo. Que vamos a hacer. No, a mí me ha encantado la actividad. Muy bien, muy bien. Muchísimo, me ha gustado mucho. Bueno, algún comentario, algún pero. Procuraré poner a ver las cosas más en práctica. Yo le preguntaría, usted ha sido médico, ¿no? Es médico. Y es, bueno, la pregunta es la siguiente. Usted ha visto muchos enfermos, muchos pacientes, mayores, no mayores, y claro, el problema fundamental es cuando uno ve mucho, es que aprende también. Entonces, el problema es que uno cómo encara su propia vejez cuando uno sabe y ve lo que te puede esperar cuando entras en un hospital, cuando vas a una residencia, cuando tienes que contratar a alguien que te cuide. ¿Cómo se vive eso? Pues se vive, por un lado, mal, porque te ves reflejado en ellos, porque al final el ser humano todos somos iguales, ¿entiendes? Entonces, cuando os decía lo de los pañales, porque yo lo veo a diario, ¿vale? Y pienso que a mí también me puede pasar. Entonces, por un lado, no te gusta, pero por otro lado te pone en realidad de que te puede pasar a ti y entonces te vas, o quiero pensar que me voy preparando, si hablo de mí en primera persona, tengo pensado que me voy preparando para eso, ¿vale? Y quiero pensar que voy a ser lo suficientemente sabia para que si un día me toca, lo acepte bien, no refunfuñe, no sea una abuelita gruñona, digo abuelita por hablar con caridad, pero no sea una viejecita gruñona y pueda aportar, aunque solo sea el ejemplo de aceptar bien la situación. ¿He contestado la pregunta? Bueno, me pasa con eso, me pasa con la enfermedad también, porque ahora cuando ves personas con enfermedades importantes y tal, claro, es que mañana puedo estar yo en el otro lado. Esto es como ver los toros desde la barrera o desde el ruedo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que el ver conductas de gente de esta que te produce rechazo, ¿no? Decir, uff, qué horror, pues sí que eso siempre me ha hecho pensar y decir, tendré en cuenta esto para yo no actuar de esa manera. Que luego haga todo lo contrario, ya no, porque ya sabes que el ser humano somos así.